Ahora nos acompaña Margarita Stolbizer. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Usted tiene una gana de hablar de Nisman, bárbaro. Nosotros queríamos preguntarle su candidatura presidencial. También vamos a hablar de su candidatura. Empecemos con Nisman. Sí. No, en realidad vine obviamente con la revista porque a mí me alarma un poco el fallo ¿Me deja que la de muestre? hoy. Sí, claro que sí. ¿Es acá? La revista Bella, esta que denunció. 48 horas antes de la segunda vuelta, el escándalo Petrobras. Sí. Y ahora denuncia la conexión Teherán-Caracas-Buenos Aires. Teherán-Caracas-Buenos Aires, Claro. Que tuvo eco, esto al mismo tiempo tuvo eco en el Congreso norteamericano y acá hizo un poquito de ruido. Esto tiene que ver con la denuncia del fiscal. Claro, es hoy desechada. imposible no prestar atención a esto porque esto tiene mucho que ver con el fallo de hoy. A mí me llama la atención que en realidad se pretenda cerrar una causa sin siquiera haberla abierto, ¿no? Hay una discusión ahí sobre si el plan criminal del que hablaba el fiscal Nisman tiene o no principio de ejecución. Y el juez Fara, cuando define, obviamente en disidencia con el grupo mayoritario, dice no se puede decir que no hubo principio de ejecución si no tenemos un principio de investigación, si no hay un inicio de instrucción. Él habla además en contraposición al juez Ballesteros, que dice que las escuchas no son verosímiles. El juez Fara define que es verosímil, y es todo aquello que tiene una posibilidad de ser cierta porque guarda coherencia, congruencia con algunos hechos. Y esto es lo que le da, obviamente, esa verosimilitud a los hechos que describe el fiscal Nisman, cuando acá dos exfuncionarios chavistas cuestan el encuentro entre el expresidente Chávez y el presidente de Irán el 13 de enero del 2007, donde el presidente de Irán le pide intermediación para que la Argentina desista, desmotivara a la Argentina de los pedidos de Interpol y también el pedido de colaboración sobre el desarrollo nuclear, atento a la compatibilidad que Argentina tiene con Irán en materia nuclear. Y las frases que reproduce la entrevista con los dos exfuncionarios chavistas, que dicen ser testigos presenciales de ese encuentro, él dice además que el presidente de Irán dijo: Irán está dispuesto a poner el dinero que haga falta para entusiasmar a los argentinos con esto. Y el presidente Chávez dice: despreocúpense. A ver, usted hizo todo el relato. Digamos, ahí podría estar, digamos, la cuestión central, porque usted dice, la Argentina le podía ayudar en términos de tecnología nuclear. La Argentina podía desmotivarse en términos de las alertas rojas de Interpol. ¿Cuál era la compensación para la Argentina? El dinero. El dinero. Y el dinero. Y esto es lo que queda aquí muy claro. Además hay que recordar, esa reunión es del 13 de enero del 2007, meses después el ingreso de la valija de Antonini y Wilson, un dinero que termina yendo a parar a la misma finalidad que dicen los venezolanos, que era facilitar plata para la campaña de Cristina, pero mucha fue a los bolsillos privados también. Y se habla acá de una cantidad de valijas que iban y venían, con mucho dinero obviamente, sumado a la cantidad de dinero calculada en billones de dólares que Venezuela pone en bonos de deuda argentina en ese momento, dinero que se supone a partir de estas revelaciones venía de Irán y llegaba a la Argentina vía Venezuela. Ahora, ¿no? usted viene insistiendo con el tema de desclasificar los papeles del memorándum de entendimiento. Exactamente. Yo le pregunto, visto que, bueno, hay dos instancias judiciales que prácticamente cierran la causa, falta la apelación de casación, se verá. ¿No se llegará tarde a eso? Porque, a ver, han pasado muchas cosas en el medio. Ha pasado el descabezamiento de la CIDE, ha pasado la disolución, ha pasado la formación de una agencia federal de inteligencia, se han incorporado nuevos actores. Digo, ¿quedará algo de eso que certifique? Y eso es algo de lo que también habla el juez Fara hoy en su disidencia, cuando él dice, primero, atento a la envergadura de la cuestión. Estamos frente a un hecho de incidencia institucional, nacional e internacional. Por lo menos frente a semejante gravedad, esto ameritaba abrir la causa. Y él dice, frente a esto, lo que no se puede es demorar, porque hay muchas de estas pruebas que se pueden ir perdiendo, ¿no? Y estas son algunas de las cuestiones que también llaman la atención. Se dice, no hubo principio de ejecución. Ahora, estamos frente a tantas evidencias. El pacto, el memorándum, además, es el hecho por excelencia en términos concretos y objetivos, porque se negoció, se firmó y se ratificó. Un memorándum que tuvo por finalidad
era darle a los iraníes lo que venían pidiendo desde el 2007, el cambio de postura del que habla el fiscal también, cuando Néstor Kirchner se había negado sistemáticamente durante muchos años a ese pedido que Irán le hacía, y da la casualidad que a partir de esta negociación se abre un cambio de posición muy fuerte para la Argentina. Y dice que Irán 6 años después le servía lo mismo que pedía en el 2007. En realidad ya no tanto, y de hecho no lo consigue, y por esa razón Irán termina no cumpliendo, no ratificando el pacto. Ahora, no hay duda que acá hubo una cantidad de negociaciones en el medio, la existencia de esa diplomacia paralela donde Delia y Khalil son obviamente los operadores de esa diplomacia, son hechos concretos más que evidentes. La descalificación de las escuchas, no haber siquiera considerado las escuchas como uno de los elementos, es gravísimo, es gravísimo. Insisto, porque estamos frente a un hecho de trascendencia institucional que termina encima con la muerte del fiscal. Esto que tiene impacto en el mundo no lo tiene para la Cámara Federal. Le hago una pregunta. Usted cita el voto del camarista Fara, que es el voto que pierde hoy en la Cámara. Claro. El juez Ballestero, que es el que con más energía refuta en el fallo, en el voto ganador, vamos a llamarlo Toma así. y repite mucho a Rafecas, ¿no? Bien, pero que es el que con mucha energía refuta la acusación de Niman, dice algo así: el pacto del memorándum de entendimiento con Irán puede haber sido un error político, puede haber sido una frustración para quienes esperaban otro resultado que el que hubo, pero es una cuestión política y no necesariamente judiciable. Acá estamos, parece que acá alguien puede decir, acá se está intentando juzgar un hecho de la política exterior argentina y no un delito tipificado en el Código Penal. A ver, digamos, eso puede ser razonable. Yo insisto con que judicialmente y penalmente hay demasiados hechos concretos como para que no se inicie la instrucción o la investigación. Ahora, de todas maneras, si nosotros tomamos el tema del memorándum, no es cierto que no sea judiciable. Ha sido declarado inconstitucional por la justicia. Tiene todavía una decisión pendiente, pero ya fue declarado inconstitucional. Por esta misma sala. Claro, entonces la verdad es que es muy difícil la repetición de esos argumentos de Rafecas. A mí me llama la atención, sinceramente me preocupa muchísimo esto por la envergadura y la cantidad de cuestiones que hay en juego, ¿no? ¿Hacia dónde se encamina esto, cree usted? Bueno, todo el caso de la denuncia de Niman, denuncia y crimen, las pruebas que pueda denuncia haber. Y muerte. No nos olvidemos nunca, atentado con los 85 muertos, la denuncia del fiscal y la muerte del fiscal. Acá es imprescindible que exista obviamente una investigación sobre las tres cuestiones. Yo creo que el Congreso tampoco puede permanecer ajeno a esto. Nosotros venimos insistiendo con la necesidad también de constituir una comisión investigadora. A mí me da la impresión que todos buscan como tapar esta cuestión, y esto hay que contextualizarlo también en esta serie, por lo menos, de supuestos que existen sobre nuevos intentos de interferencia o de acuerdos entre el Poder Ejecutivo y la Justicia, que irían camino a por lo menos tapar algunas cosas de aquí hasta fin de año. Me imagino que no de después, y eso también, por supuesto, que me preocupa la posibilidad que exista un pacto de esas características. A mí me parece que en la oposición no se ve, en algunos sectores de la oposición, no se ve una injundia en el sentido de decir, aclaremos esto, vayamos a fondo, no dejemos pasar las zonas oscuras de toda esta historia. ¿No? Parece que nadie quiere meterse demasiado. Me da pie como para que pasemos al otro tema también, ¿no? Sí, sí. Hoy la cuestión que tiene que ver con lo electoral y la decisión que por lo menos yo he tomado para aceptar la propuesta que me hace Wiener de la candidatura, y además recoger un poco una cantidad de gente que dice hoy hay que pelear por dos cuestiones centrales: la decencia y la igualdad en la Argentina, la democracia social y la ética como parte de la política. No son dos temas de prioridad de la agenda de todos los candidatos, estos que están instalados, tan visibles, que han puesto cantidades de recursos y tienen apoyo de todo tipo, y ninguno pasa del 20-24%. Algo está pasando, hay una vacancia muy grande que hay que ocupar, y entre otras cosas porque hay que ocuparse de estos temas. La movilización del primer aniversario de la muerte del fiscal mostró una sociedad decidida a plantarse sobre su dignidad, y lamentablemente lo que yo recojo que me dicen es: ninguno de estos candidatos hoy está planteando la lucha contra la corrupción, la no impunidad. Todos son proclives a un pacto para garantizar impunidad sobre todo lo que ha pasado, vinculado con la enorme gravedad que esto tiene, y también con los episodios de corrupción. Ahora, le pregunto, esta es usted describe la situación. ¿Es un problema de la clase dirigente o hay también en algunos sectores de la sociedad? Porque está muy bien, y nadie lo puede discutir, la dimensión y la magnitud que tuvo la Marcha del Silencio en todo el país.
Ahora, tampoco es todo el país. Digo, tampoco eso es todo el país. No puede haber también de parte de algunos sectores sociales cierta laxitud frente a este tipo de demandas. Esto ha sido así. Los políticos somos el emergente de una sociedad que pone en nosotros sus valores y también sus miserias. Una sociedad que muchas veces tiene un discurso anticorrupción, pero cuando llegó el momento, si su bolsillo está bien, se tapa la nariz y vota corruptos. Lo hemos tenido más de una vez en la historia no tan lejana, ¿no es cierto? Entonces, yo creo y me da la impresión que hoy lo positivo, lo esperanzador que yo veo es que hay una voluntad de cambio. Ahora, el cambio no es el cambio de quién es el señor o la señora que se sienta en el lugar del poder a manejar los teléfonos. Acá el cambio es ético y es cultural para la Argentina. Por eso lo que nosotros hacemos no es una candidatura más. UNEN tuvo 5 candidatos y la verdad no sirve subir un candidato más al podio. Sirve realmente si hay una voluntad compartida, colectiva, plural de una sociedad que decide realmente llevar adelante la reconstrucción moral que la Argentina necesita. ¿Qué tal? Empezó la campaña. De lo que los demás no hablan. Gracias, Gracias, Le espera un gracias. arduo trabajo, sin duda. Bueno, gracias, muchas gracias. Venimos en un par de minutos, nos está esperando el fiscal Sáenz.